Romanos 8:13. Le damos gracias al Señor por la bendición de poder una vez más hoy enseñar su palabra, una vez más enseñar su palabra, una vez más subir estos videos a YouTube, ¿verdad? Y que las personas pues sean bendecidas y edificadas con esto. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero leer este versículo en la versión del Reina Valera de 1602. En la versión de 1602 dice: porque si vivierais conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis, o sea, le dais muerte, mortificáis las obras de la carne, viviréis. Hermanos, venimos de este viene siendo la segunda enseñanza o la continuación de la enseñanza que comenzamos a compartir el domingo, que le pusimos por título la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Y nosotros nos estamos dando la tarea de rescatar esas viejas doctrinas de la iglesia de las cuales ya no se predica hoy. Nos estamos dando a la tarea de rescatar esas viejas doctrinas del Evangelio de las cuales ya hoy no se predica. Ya hoy no se predica. La mortificación del pecado, el solo título de la mortificación del pecado supone la idea de, digamos, de algo que ha caído en desuso. De algo que ha caído en desuso. ¿Cuántas veces usted ha escuchado alguna vez acerca de la doctrina de la mortificación del pecado o de la necesidad de mortificar el pecado? Bien, hermanos, el domingo estuvimos viendo algunas cosas y por amor de las personas que están aquí hoy, que no estuvieron el domingo, pues me gustaría en breve tiempo pues darle un rápido repaso a algunas de las cosas que estuvimos viendo el domingo. Bien, primeramente estuvimos viendo la evidencia bíblica de esta doctrina. Es bíblica la doctrina de la mortificación del pecado. ¿Qué significa? Pero antes de qué significa, vimos también qué no significa, o qué no supone, o qué no debemos pensar cuando hablamos de la doctrina de la mortificación del pecado. Luego vimos las razones por las cuales debemos mortificar el pecado. Y entonces para hoy quedamos en ver cómo podemos nosotros mortificar el pecado. Entonces, usamos Romanos capítulo 8, versículo 13, que dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, yo quisiera anotar algo o recalcar algo que compartimos el domingo, y es la idea, hermano, escúcheme bien, de que la guianza del Espíritu de Dios es siempre a mortificar el pecado, a darle muerte al pecado, a anular paulatinamente el poder que el pecado aún tiene en nosotros. Nosotros creemos como doctrina básica de nuestra fe en la salvación del pecado. Amén. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros, más que ser salvos del infierno, somos salvos del pecado. Y en virtud de que somos salvos del pecado, entonces somos salvos de la consecuencia del pecado, que es el infierno. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros no es lo mismo ser salvos del pecado que ser salvos de la consecuencia del pecado. Y fíjense que es un pensamiento, y esto es algo que no compartí el domingo, pero yo quisiera dibujarlo un poco en vuestra mente. Es un pensamiento altamente inicuo e impío pretender ser salvo de la consecuencia, pero no del pecado propiamente dicho. Viene siendo como ese ladrón que se mete en una propiedad a robar e intenta que no lo atrapen. No sé si me estoy haciendo entender. Esta persona no se salva de hacer lo malo, pero quiere salvarse de las consecuencias de hacer lo malo. Generalmente todas las personas aman hacer lo malo
pero no aman las consecuencias o pretenden librarse de las consecuencias de lo malo que han hecho. En mi país hay un dicho que dice: eres como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. No sé si me estoy haciendo entender. Es un dicho o adagio muy popular. Bien, no necesariamente nosotros debemos amar ser salvos de las consecuencias. Nosotros debemos amar ser salvos del pecado propiamente dicho, hermano. Del pecado propiamente dicho. La obra de Dios en la vida del creyente es salvarle de su pecado. La obra de Dios en tu vida es: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De lo que se está hablando ahí es de la salvación del pecado. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí dice la Biblia: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿a qué nos va a guiar el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a darle muerte al pecado o a anular paulatinamente el pecado que hay en nosotros. Nosotros hemos sido salvos de la culpa por el pecado. Nosotros estamos, fíjense, ahora estoy hablando en tiempo presente, estamos siendo salvos del poder del pecado, porque aunque el Señor perdonó nuestro pecado, el pecado todavía tiene poder en nosotros y tenemos que luchar contra ese poder. Encuentro una ley en mis miembros que, queriendo yo hacer lo bueno, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. Entonces, aunque hemos sido libres de la culpa, estamos siendo libres del poder. Seremos libres de la presencia, porque el pecado tiene culpa, tiene poder y tiene presencia. Seremos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, seremos libres de la culpa por el pecado. Ahora, en este tiempo, la Biblia dice que nosotros estamos siendo salvos en santificación del Espíritu. ¿Cómo tú puedes saber que tú eres salvo? ¿Porque un día le entregaste tu vida al Señor? No. Muchas personas hicieron pública profesión de fe alguna vez en su vida y hoy no le están sirviendo. La evidencia, los frutos de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas es ese principio de santificación progresiva que ocurre en el creyente, donde evidentemente todavía estamos cometiendo errores, todavía caemos en pecados, todavía, ¿verdad que sí? El pecado nos vence en ocasiones, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado miente contra la verdad de Dios no está en él. Pero en ese caernos y en ese pedir perdón, levantarnos y clamar a Dios por restauración, el Señor está santificando nuestras vidas y está santificando nuestros corazones. Ahora, ¿a qué te va a guiar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios te va a guiar a que venzas a tu pecado. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar a darle muerte al pecado. Es la intención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así dice la Escritura. Ay, es que yo no sé si la voluntad de Dios sea que yo el jueves no vaya a la iglesia. Bueno, yo quiero decirte que la voluntad de Dios es que venga, porque la voluntad de Dios es tu santificación. Ay, es que yo no sé si es que será la voluntad de Dios que yo esté el domingo, que yo comulgue con mis hermanos, que yo tome los sacramentos, la cena del Señor, que yo me bautice. ¿Será la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. También vimos algunos otros versículos, no los puedo leer, no los puedo ver todos, pero dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, por tanto, miren esto, hermano, considerad los miembros, miren esto que interesante, María, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ahora, yo quiero anotar algo que no dije el domingo y yo quiero decirlo. Yo decía hoy, mientras estudiaba, ¿cómo yo no dije esto? ¿Cómo yo no dije esto? Pero lo quiero decir hoy. Hermanos, aquí no dice que el pecado esté muerto en nosotros. El pecado no está muerto en nadie. Escúcheme bien, ni en el santo más
relevante que haya tenido la iglesia en estos 2000 años, en la persona más consagrada que haya tenido la iglesia en estos 2000 años de que la iglesia está sobre la tierra. No, hermanos, el pecado no está muerto en nadie. Pablo decía, siendo ya el apóstol Pablo, yo encuentro una ley que se revela contra la ley de mi mente, y es la ley del pecado y de la muerte, que queriendo yo hacer lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciendo. Entonces, cuando dice la Biblia, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, no está diciendo que el pecado esté muerto en nosotros, sino que nosotros debemos morir al pecado que está vivo en nosotros. ¿Usted oyó eso? Mire, usualmente como pastor en mi para nada, larga experiencia pastoral, solo algunos años, pero para nada hay pastores que han estado sirviendo al Señor por 30, 40 años. Nosotros estamos ahorita por llegar a los 15, no es mucho, pero fíjense, hermanos, que en mi experiencia, en esa poca experiencia, puedo decir que usualmente cuando los creyentes más caen en pecado es cuando más confían que no han vencido. ¿Usted escuchó eso? Porque el pecado es engañoso. Cuando más tú crees que lo has vencido, es cuando más caes en pecado. Porque el pecado no está muerto en ti. Sí, pero la Biblia dice que debemos considerarnos muertos al pecado. La Biblia dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Eso, la Biblia no dice que debemos considerar que el pecado esté muerto en nosotros. No es lo mismo morir al pecado que decir que el pecado esté muerto en nosotros. Una pregunta. Sí, pero también dice la Biblia, no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. No puede reinar alguien que esté muerto. Entonces, el no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales está dando por sentado que el pecado está vivo y quiere reinar. Entonces, el pecado mora en ti, dice la palabra de Dios, pero no debe reinar en ti. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, vuelvo a decir, aquí no dice que el pecado esté muerto en nosotros, sino que nosotros debemos morir al pecado que está vivo en nosotros. Amén. Ahora, también en Gálatas 5:24 vemos esta cita que dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este término crucificado es profundamente elocuente. ¿Por qué razón, hermano? Porque el proceso de darle muerte al pecado es harto doloroso. Si tuviésemos que pensar en un dolor físico comparable con el dolor espiritual y emocional que comporta la mortificación del pecado en el creyente, la Biblia apunta al dolor de la crucifixión. No había muerte más dolorosa en los tiempos de Jesús y más tormentosa que la muerte por crucifixión. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Estamos acá? Aquí no dice, pues los que son de Cristo han envenenado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad que no? Aquí no dice, los que son de Cristo castigaron la carne con sus pasiones y deseos. Aquí no dice, los que son de Cristo golpearon la carne con sus pasiones y deseos. Dice, crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice que solamente se puede comparar ese dolor, digamos, emocional, espiritual, que comporta decirle que no a nuestra carne, cada día decirle que no, como decía el apóstol Pablo, os aseguro, hermano, que cada día muero. El tomar la decisión de decirle que no al pecado es tan doloroso, emocional y espiritualmente hablando, que solo se puede comparar con la crucifixión. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. María me está mirando con una cara. Quiero decirte algo, hija. Si me preguntas si me duele cada día decirle que no al pecado, te digo que me duele como si me estuviesen crucificando. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, cuando yo leí esto, mire, hermano,
quiero que lo mire, porque leemos la Biblia y la leemos y dicen, pero ¿esto qué significa? O sea, a veces no nos metemos o no paramos o le pasamos por arriba y no vemos la profundidad de lo que estamos leyendo. ¿Tú sabes lo que dice ahí? Que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te lo saques. Y que claro, por favor, estamos hablando en un sentido figurado, no se vaya a sacar su ojo ahora, por favor. Y que si tu mano derecha te es ocasión de caer, que la cortes de ti. Mire, cuando yo leía esto, yo recordaba una película que yo vi de unos alquimistas. ¿Cómo se dice? Alpinistas, perdón, que estaban en el Monte Everest tratando de escalarlo, y de pronto viene una avalancha y los entierra. Y uno de ellos, el único que se pudo salvar, todos murieron, el único que se pudo salvar, la mano le quedó atrapada por una gran roca. Imagínense el dolor que este hombre experimentaba. Y él trataba de sacarla y no podía, y trataba de sacarla y no podía. Y sabía que si se quedaba ahí iba a morir. ¿Saben qué fue lo que tuvo que hacer? Tomar una cuchillita así que tenía y se cortó. ¿Vieron esa película? Dice Stephanie que la vio. Hermano, ¿ustedes se imaginan el dolor de irse? No, ustedes no se imaginan nada. Usted no se imagina nada. Coger con una cuchilla e irse cortando tendón por tendón, vena por vena, hueso, hasta dejar la mano ahí. ¿Cuánto dolor habrá experimentado este hombre? Pero este hombre tuvo que escoger entre su mano y su vida. Un dolor más o menos parecido, hermano, es lo que representa renunciar al pecado. Y solamente por la gracia de Dios el creyente puede, hermano, tener esta bendición. Ahora, dijimos que mortificar significa domar las pasiones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Eso es lo que literalmente significa mortificar, domar las pasiones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad del cuerpo. No hacer lo que la carne nos pide, en otras palabras. Ahora, hicimos una aclaración muy importante. ¿Les interesa lo que estamos compartiendo, sí o sí? Hicimos una aclaración muy importante. Y es que dijimos el domingo que no somos salvos por mortificar el cuerpo, sino por creer en Cristo. Mortificar el pecado, darle muerte al pecado que mora en nosotros, nosotros no lo hacemos para ser salvos, sino que lo hacemos porque hemos sido salvados. Cuando tú haces algo para poder ser salvo, eso es legalismo. Escúchenme bien. Eso es legalismo. Yo lo decía la semana pasada, que tú decidas no ponerte un arete para ti, no ponértelo porque no quieres ponértelo, porque es tu culto voluntario a Dios, eso no es legalismo. Esa es tu decisión personal y particular. Punto. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sabes qué cosa es legalismo? Legalismo es cuando tú tratas de hacer algo para salvarte. Y cuando tu seguridad de salvación descansa sobre tus méritos y sobre lo que tú haces o has hecho, y no sobre los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. El Evangelio se opone al legalismo porque en el Evangelio nuestra salvación descansa sobre el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no de lo que nosotros hacemos para salvarnos. Ahora, luego que hemos sido salvados, hay frutos de esa salvación. Entonces mi obediencia no es para ser salvo, mi obediencia es porque he sido salvado por la fe. No sé si me estoy haciendo entender. Mi consagración no es para ser salvo, mi consagración es porque he sido salvado, porque nosotros creemos no en una salvación por obras, creemos en una salvación por fe sola en el Señor Jesucristo. Ahora, dijera alguien, esa fe no queda sola, esa fe tiene frutos. Amén. Ahora, enseñamos que el mandato de Dios a mortificar el pecado no supone un mandato a abstenernos del placer propiamente dicho. Dios nos ha hecho seres con la capacidad de sentir placer. Eclesiastés 9:9, goza la vida con la mujer que amas. Esa expresión, goza la vida con la mujer que amas, es siente placer. Ten placer en las cosas buenas que Dios te ha dado en esta vida. No sé si me estoy haciendo entender. Hacíamos la observación de nuestras papilas gustativas. Dios es tan bueno, hermano, que Dios nos ha concedido
que la tan necesaria actividad de comer la hagamos no sin placer. ¿Verdad que no nos gusta comernos el arroz quemado? Pero cómetelo, si no te va a alimentar igual. No, quemado no, huele mal. Queremos tener placer en comernos el arroz. De hecho, muy rico el arroz que nos hicieron las hermanas y que hizo la hermana. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Tú no te quieres comer una carne que sepa mal. ¿Por qué no? Pero si es necesario comer, no importa el placer. No, Dios nos ha hecho con la capacidad de sentir placer. Por eso es que le ponemos esos ajíes, así, esos ajíes al horno, así que con lo que dibujamos la carne, esas salsas de pollo, bendito Dios. Amén. Que son una bendición a nuestras papilas gustativas, porque Dios nos ha hecho con la capacidad de sentir placer. Y el placer per se, el placer propiamente dicho no es malo, es un regalo de Dios a la vida de los hombres. Entonces, el mandato de Dios a mortificar el pecado no supone un mandato a abstenernos del placer. En segundo lugar, dijimos que el mandato de Dios a mortificar el pecado no supone infligir dolores físicos, como hacen los católicos, que se golpean hiriéndose. No todos, algunos monjes católicos en la antigüedad se golpeaban con látigos y se laceraban. Y 1 Corintios 3:16 prohíbe eso. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. En tercer lugar, enseñamos que erradicar el pecado en nosotros, que mortificar el pecado no significa erradicarlo en nosotros. Miren un momentito, es imposible que usted erradique el pecado en usted. Hasta que esto corruptible no se vista de incorrupción, usted va a tener que luchar con un pecado dentro de usted. ¿Sabe cuál es el mandamiento de Dios? No reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Tampoco significa sustituir un pecado por otro, lo enseñamos. Y dijimos que muchos creyentes en su vida de inconversos tenían problemas con la ira. Hoy nos dicen que padecen de un celo santo, se ponen que los lleva a ofender a todos, cuando predican y amonestan. ¿Nunca has visto una persona que predica ofendiendo a la gente? Y usted ve que tienen una ira por dentro y dice: ese es el celo del Señor. No, es una ira carnal que tienes con la que estás compartiendo y con la que estás supuestamente predicando. Hay personas que no saludan a otros porque no quieren ensuciarse, no quieren sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no saludan a las personas que están en la calle. No, ten cuidado, no sea que eso sea el antiguo orgullo que tenías, que no lo has erradicado y ahora te ha engañado disfrazándose de celo santo. No significa sustituir un pecado por otro. Bien, hermanos, hablamos también de por qué mortificar el pecado. Entre otros pensamientos vimos muchas cosas. Primero vimos porque el pecado mora en nosotros, ya lo vimos. En segundo lugar, porque el pecado no solamente mora en nosotros, está activo en nosotros. En tercer lugar, hermanos, porque el pecado intenta e intentará siempre producir lo peor en nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, hoy vamos a pasar rapidito, hermano, a ver cómo podemos mortificar el pecado. Denme 10 minutos. ¿Me va a dar 10 minutos? 10 minutitos. Denme estos 10 minutos. Primeramente, primer consejo, voy a darle 2 o 3. Labora diligentemente, no negligentemente. Labora diligentemente en el fortalecimiento de la fe salvadora. ¿Usted oyó eso? Labora diligentemente en el fortalecimiento de la fe salvadora. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea, del griego agón, agoniza la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ahora, ¿qué significa fortalecer con diligencia nuestra fe salvadora? Bueno, hermano, hay una forma de tener fe que no es bíblica. Cuando hablamos de la santificación, la necesaria santificación del creyente, hay una forma de tener fe que no es bíblica. Mire, nosotros creemos, mírenme a mí un momentito,
Nosotros creemos que el creyente es salvo por gracia. ¿Vale? ¿Qué cosa es gracia? La palabra gracia viene del griego charis, que significa influencia divina sobre el corazón. Es un favor inmerecido regalo, un favor inmerecido e impagable, lo sabemos. Pero específicamente hablando es una influencia divina sobre el corazón. La gracia es el poder que Dios te da para lograr la obediencia que con tus propios medios no puedes lograr. Por eso el apóstol Pablo decía, yo he hecho esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿de qué forma pudiéramos, y tenemos que evitarlo, emplear nuestra fe evangélicamente? O sea, desde el punto de vista del evangelio, erróneamente. ¿Cómo pudiera ser? Bueno, mi consejo es que no uses tu fe para esperar que Dios lo haga. ¿Estás luchando contra un pecado? ¿Y es por fe? Sí, la Biblia dice que somos salvos por la fe, sí. Pero no emplees tu fe en esperar que sea Dios quien lo haga. Pero ¿cómo si es Dios quien lo hace? Sí, es Dios quien lo hace, pero no sin ti. No sé si me estoy haciendo entender. Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora tienes ganas de ver pornografía. Tristemente, en nuestro teléfono, si tienes internet, no hay restricciones. Tú puedes ver pornografía, verla. Ahora mismo te puedes ir a una esquina, abrir una página y ver a una mujer desnuda teniendo sexo con un hombre. Puedes hacerlo. Entonces te sientes atado porque está demostrado científicamente que la pornografía es tan adictiva como la droga. Es tan adictiva como la droga. Como el café. ¿Y qué vas a hacer para no abrir nuevamente una página de pornografía? ¿Qué vas a hacer? Decir, bueno, siento en mi corazón una profunda inclinación por hacerlo. ¡Tengo deseo de hacerlo! Bueno, si Dios quiere que yo deje esto, Él me va a ayudar a dejarlo. Y tú lo sigues viendo. Entonces, tú usas la fe en esperar que Dios lo haga. Así no es como funciona la fe salvadora. No labore tu fe esperando, escuchen esto, no labore tu fe esperando que Dios lo haga. Labore tu fe en el saber que Dios lo hará a través de ti. El milagro está en que tú lo intentes. El milagro está en que tú luches y que tú lo consigas. Hermanos, óigame bien, la gracia no vence el pecado. ¿Cómo, pastor? Escúcheme bien que se lo voy a decir. Y ojalá que me permitieran ponerlo en una pancarta muy grande que tú lo veas todos los días de tu vida. La gracia no vence el pecado. Voy a volver a decirlo para que quede grabado por tercera vez. La gracia no vence el pecado. La gracia obra en ti el vencer el pecado. No es lo mismo. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? No es que tú estás en un ring contra el pecado y viene la gracia y dice, bueno, siéntate tú que ahora esto es por gracia. Y tú te sientas a ver cómo se pelea la gracia con la página pornográfica. No. La gracia no vence el pecado. La gracia obra en ti el vencer el pecado. En segundo lugar, hermano, trabaja por mantener en tu mente cómo podemos mortificar el pecado, darle muerte al pecado. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. ¿Usted me escuchó eso? Míreme, si tú no estás luchando contra ningún pecado, tú no eres cristiano. ¿Oíste eso? Pero tengo pecado y no estoy luchando con él. Si no estás luchando con él, entonces estás con él. Si tú no estás luchando contra el pecado que mora en ti, entonces tú estás viviendo a favor de la corriente de ese pecado. Y la Biblia dice que no debemos obedecer al pecado en nosotros, sino que debemos luchar contra él.
Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. Decía un viejo predicador. Generalmente son los predicadores que me gustan, los predicadores de otras épocas. Algunos de hoy, por gracia de Dios, están siendo usados por Dios y los escucho y me gustan, pero detesto esa predicación humanista y terapéutica que hoy tenemos en muchos de nuestros púlpitos. Y ya ustedes conocen cómo piensan. Pero decía un antiguo predicador: trae tu pecado al Evangelio, no para buscar alivio, sino para más convicción de culpa. Mira a aquel a quien has traspasado. Dile a tu alma: ¿qué he hecho? Esto es lo que devuelvo al Padre por su amor, y al Hijo por su sangre, y al Espíritu Santo por su gracia. ¿Es así como compenso yo al Señor? Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y escuchen bien, hermano, escúchenme, porque uno de los engaños que tiene el pecado en nosotros es que no va a ser castigado. Si nosotros tuviésemos la conciencia correcta del castigo que merece el pecado, no pecaríamos. Pero el pecado nos engaña. Y la Biblia lo dice que algunos decían: tentamos a Dios y escapamos. Y dice la Biblia que no tomará el hombre fuego en su ser sin que sus vestidos ardan. Pero también dice: y no tendrá por inocente al culpable. Hermano, ¿usted sabía que todo pecado es castigado? Ya sea en la cruz o en el infierno. ¿Usted me escuchó eso? Si tu pecado no ha sido castigado en la cruz, va a ser castigado en el infierno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Fue las vacaciones de Jesús, se la pasó en la cruz. ¿Me voy de vacaciones a la cruz? No. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí o no? Entonces, Dios el Padre castigó en la persona de Dios el Hijo todo el pecado de aquellos que luego creerían en Él. Eso es lo que dice la Biblia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Todo nuestro pecado, María, Stephanie, hijo, no sé tu nombre, escúchalo. Mis hermanas, José, todo nuestro pecado, la ira que merecía, la ira eterna que merecía nuestro pecado, fue descargada sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, hermanos. Y los pecados que no fueron castigados ahí serán castigados en el infierno. Oh, decía Arthur Pink, oh, la santidad de Dios, que prefirió castigar el pecado en la persona de Jesucristo, su Hijo, que dejar impune uno solo de los pecados. Ahora quiero decirte algo más. Escuche bien esto, hermano. Cada pecado que cometemos es un pecado por el cual Jesús fue castigado. Cada pecado que nosotros cometemos fue un pecado por el cual Jesús fue castigado. Pero ahora voy más. Cada pecado, y esto sí, esto es glorioso. Escuche esto, que esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Pero dilo, ya te lo digo, pero quiero decirte que es glorioso. Cada pecado contra el que luchamos es un pecado que ya Dios perdonó. No entendiste nada. Cada pecado contra el que estamos luchando. ¿Contra qué pecado estás luchando? No me lo digas, que yo no te voy a decir contra qué yo estoy luchando. Que tú me lo digas no significa que yo te lo voy a decir a ti, no te lo voy a decir. Cada pecado contra el que luchamos es un pecado que ya Cristo perdonó. Ya está perdonado. ¿Y por qué seguimos luchando con Él? Déjeme, ahora le explico. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ya sabes qué significa eso? Que el Señor una sola vez murió para que sean perdonados tus pecados pasados, presentes y futuros. Decir otra cosa es antievangélico, antibíblico.
Hebreos 9, 24 en adelante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué glorioso, hermano. El pecado con el que tú estás luchando ya es un pecado que Cristo derrotó en la cruz del Calvario. Es un pecado que ya perdonaron. Entonces, cuando tú pecas a sabiendas, es horrible, hermano, porque estás pecando un pecado que te perdonaron. Entonces, en lugar de decir perdóname, debieras decir perdóname porque me perdonaste. Hermanos, es terrible. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pecado contra alguien y esa persona nos perdonó y volvemos a cometer el mismo pecado? Y yo digo, José, perdóname, porque ya me habías perdonado. Perdóname. ¿Se dan cuenta de cuánta debe ser nuestra humillación delante de un Dios que padeció por nuestro pecado? Por nosotros. La humillación, porque cada vez que pecamos y lo hacemos voluntariamente, tenga cuidado, hermano, no sea que usted esté pisoteando la sangre del Hijo de Dios y teniendo por inmunda, dice la Biblia, la sangre del Padre, porque es un pecado que ya ha sido castigado y que ya ha sido perdonado. Hermano, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantener gran distancia de las tentaciones. Termino con esto. Qué triste, porque tenía alguna otra cosa, pero déjame terminar con esto. Había un señor que tenía una empresa de taxi y andaba buscando algunas personas que manejaran sus taxis. Quedaba un solo taxi, habían 3 candidatos. Viene ante su oficina primero y este señor le dice, mira, allá afuera, cuando salgas de aquí, hay un precipicio. ¿Viste cuando viniste que había un precipicio? Sí, profundo, el que caiga ahí no se cuenta. Bien, yo quiero saber, si yo te doy mi taxi, ¿a qué distancia tú pasas por ese precipicio? Y dice, yo soy un experto. Yo levanto la goma y paso con 2 gomas del lado B, con 2 gomas del lado acá. Le dice el otro, yo soy un experto. Yo me paro en el precipicio y levanto las 2 gomas de adelante y salgo con las 2 gomas para atrás. Y entonces viene el tercero y le dice, ¿y tú a qué distancia pasarías? Y le dice, mira, yo te digo la verdad, yo trataría de pasar lo más lejos posible del precipicio. Entonces este hombre le dijo, tú eres el hombre que yo necesito. Y este es el pensamiento que debemos tener en cuanto al pecado. Hermanos, lo más lejos posible. La Biblia dice huir de la fornicación. No dice que ponga 2 gomas del lado allá y 2 gomas del lado. Huir de la fornicación. Vamos a decir, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser vencidos, Padre. Ten piedad, sálvanos. Sálvanos, Señor, sálvanos. Sálvanos, Dios mío. Sálvanos porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Ten piedad, Señor. Mira que tu palabra ha sido expuesta, ha sido ministrada. Ayúdanos, Señor, a servirte, a amarte. Señor, oro por la iglesia, por los que están debilitados, por todos los hermanos. Fortalece a la iglesia, ayudando a las personas a ser libres de sus pecados. Por Cristo Jesús. Amén.